Hola amigos, nos da curiosidad saber desde qué ciudades nos escuchan, así que dale a me gusta a esta publicación y escribe de dónde eres en los comentarios. Además, nos encantaría saber qué historias impactantes han ocurrido en tu ciudad o incluso te han sucedido a ti. Suscríbete porque la próxima historia podría ser sobre tu ciudad o incluso sobre tu drama personal. Ahora adentrémonos en una nueva historia cautivadora. Kate Reynolds giró la llave en la cerradura y la puerta se abrió con ese crujido familiar que siempre le hacía doler los dientes. Su bolso se le resbaló del hombro, haciendo un ruido sordo contra el suelo de madera del recibidor. El olor a la pasta de ayer flotaba en el aire, el recipiente seguía en la mesa de la cocina porque Kate decidió que lo limpiaría mañana. El mañana había llegado, pero el recipiente seguía allí. Miró la lámpara parpadeante del recibidor, llevaba casi 2 semanas queriendo cambiarla, pero no pudo. Kate pateó el borde de la alfombra que siempre sobresalía y entró. A sus 37 años, se miró en el espejo junto a la puerta sin reconocerse. Su cabello oscuro recogido en un mechón desordenado, mechones que se le escapaban alrededor de la cara, un abrigo con los codos desgastados, todo formaba parte de su vida. Se quitó el abrigo, lo colgó en una percha y por un instante sus dedos parecieron detenerse, como si quisieran recordar algo. Quizás el día que compró este abrigo en oferta y se rió con Mike, diciendo que parecía un detective de oficina. Ya no había nada de qué reírse. La cocina la recibió con el zumbido de las lámparas que parpadeaban suavemente. La luz fría dejó al descubierto una mesa desgastada y rayada, una concha vacía y el mismo recipiente lleno de pasta. Kate abrió el refrigerador y miró su contenido: 3 yogures, una manzana, un trozo de queso que había comprado en oferta y que ahora no sabía dónde poner. El refrigerador zumbaba más fuerte, como si la regañara por su indecisión. Cerró la puerta y sacó su teléfono del bolsillo trasero de sus vaqueros. La pantalla estaba en blanco, ni llamadas ni mensajes. Mike, su marido, estaba en algún lugar de la carretera, posiblemente en Iowa, posiblemente en Missouri. Ella no preguntó y él no se lo contó. Su última conversación había sido hacía 3 días y lo único que recordaba era su cansado bueno adiós al final. Kate puso la tetera, que enseguida empezó a silbar como un gato viejo. Mientras el agua se calentaba, revisó su teléfono, noticias, redes sociales, chats de trabajo. Había un mensaje de Liz, su compañera que siempre encontraba un motivo para escribir después del trabajo. «¿Viste que han vuelto a desordenar el calendario de vacaciones? Estoy en shock», escribió Liz. Kate sonrió con suficiencia, imaginándose a Liz sentada en su sofá con una copa de vino, dramatizando. Escribió: «Sí, un caos, lo solucionaremos mañana». Liz respondió de inmediato: «¿Estás en casa o estás otra vez enfrascada en informes?» Kate miró la cocina, la tetera que ya humeaba, el recipiente con pasta que aún no había recogido. «En casa». Relajándome, escribió, añadiendo una carita sonriente, aunque solo bebía té de manzanilla y ni siquiera eso. «Relajándome en casa», la respuesta llegó de inmediato. «Oye, ¿viste al nuevo de informática? Dicen que es genial, joven pero atractivo». Kate cerró los ojos, pero las comisuras de sus labios se crisparon. Liz era incurable. «Liz, tengo 37 años. No me interesan los informáticos», replicó. «Qué lástima. Vive la vida, Kate, vive», añadió Liz, una serie de caritas sonrientes, mujer bailando, fuego, corazones. Kate asintió y dejó el teléfono a un lado. La tetera hizo clic y preparó un té de manzanilla que olía a hierba mojada. Lo compró porque ponía calmante en la caja y parecía que necesitaba algo relajante desde hacía tiempo. El primer sorbo lo confirmó: el sabor era horrible. Pero aún así lo bebió, porque abandonar algo una vez empezado no estaba entre sus reglas. Kate se sentó a la mesa y pasó el dedo por una de las marcas, de cuando Mike intentó cortar pescado congelado directamente sobre la mesa. Habían discutido por eso, no por la mesa, sino por haberse ido 2 semanas sin avisar. «Ya sabes cómo funciona esto», dijo entonces, y Kate se quedó callada porque discutir no tenía sentido. Habían pasado 4 o 5 años. El tiempo se arrastraba como un pegamento seco. Se levantó, apagó la luz del techo, dejando solo la lámpara sobre la estufa. Su suave luz amarilla iluminaba un poco más la cocina. Kate cogió un vaso y fue al salón. El sofá estaba hundido, con una mancha de café que nunca había conseguido quitar. Se sentó escondiéndose bajo una manta. Un regalo de la madre de Mike, que era demasiado áspera, pero tirarla parecía un desperdicio. Había un portátil sobre la mesa de centro y Kate lo abrió. Apareció un fotograma de una serie en la pantalla: un detective en un pueblo lluvioso. Empezó la serie, pero después de 10 minutos se dio cuenta de que no entendía quién mataba a quién ni por qué.
Sus pensamientos eran confusos. A veces recordaba que necesitaba comprar leche, a veces pensaba en la reunión con el decano, a veces imaginaba a Mike en algún restaurante de carretera, comiendo patatas fritas y viendo baloncesto. «¿Qué me pasa?», murmuró cerrando el portátil. La casa estaba en silencio, solo el reloj de la pared marcaba el tic-tac como un metrónomo. Kate odiaba esos relojes, viejos con péndulos heredados de la abuela de Mike. Él insistía en que los colgaran, decía que eran reliquias familiares. Kate no discutía, rara vez discutía. El teléfono vibró y lo cogió esperando que fuera Mike. Pero era Liz, en serio, Kate, ve a tomar un café con ese informático mañana, que te diviertas. Dios, Liz, rió Kate a carcajadas, pero la risa le salió entrecortada. Escribió: duérmete, chismosa. Soy chismosa y tú aburrida. Buenas noches, terminó Liz con un emoji de corazón. Kate dejó el teléfono a un lado y terminó su té, que sabía aún peor porque se había enfriado. Se levantó, puso el vaso en el fregadero y miró el envase de pasta. Mañana, pensó sabiendo que probablemente seguiría allí, se fue a la cama. La cama estaba deshecha, su lado un montón de sábanas, el lado de Mike perfectamente liso como en un hotel. Kate se puso una camiseta vieja con la inscripción Bloomington 5K. Había corrido esa carrera hacía 7 años y no había vuelto a correr desde entonces. Se tumbó sin encender la luz y miró al techo. 2 coches pasaron afuera, la ciudad quedó en silencio, pero Kate permaneció allí tumbada, pensando por qué esta noche era igual a todas las demás. «Hay que hacer algo», susurró en voz baja, pero luego se quedó callada porque no sabía qué exactamente. Se giró de lado, se tapó con la manta y recordó una vez que ella y Mike estaban sentados junto al lago. Él contaba historias sobre su primer coche y ella se rió porque lo describió como su novia favorita. Entonces la miró con tanta calidez que parecía que siempre serían así, jóvenes, ligeros, llenos de vida. Kate cerró los ojos intentando aferrarse a ese recuerdo, pero se esfumó como el humo. No sabía si Mike llamaría mañana, tal vez le preguntaría cómo estaba, o simplemente le escribiría hola, o tal vez no escribiría nada. La aterrorizaba no saber qué quería. Kate empujó la puerta de cristal del ala de oficinas de la universidad y el aire acondicionado la golpeó en la cara, reemplazando la frescura matutina de Bloomington. Sus tacones resonaron sobre el linóleo mientras se abría paso entre un laberinto de cubículos hacia su escritorio. La bolsa se le pegó al hombro, mientras una taza térmica con café que había comprado por el camino se mecía suavemente en su mano. Era una mañana típica. Atasco en la entrada del campus, la radio con un presentador riéndose a carcajadas de sus chistes y la vaga sensación de haber olvidado algo importante. Quizás debería responder al correo electrónico del decano, o comprar leche. Se desplomó en su silla, encendió el ordenador y se quedó mirando la pantalla mientras cargaba lentamente. En la oficina reinaba el silencio, salvo por el zumbido de una impresora distante, mientras Liz, su compañera, tecleaba murmurando para sí misma. Kate abrió su correo electrónico, 23 mensajes nuevos, la mitad de ellos avisos automatizados de formación en seguridad que nadie leía. Ella suspiró y tomó un sorbo de café. Ya estaba un poco acalorado y más amargado que de costumbre. ¿Viste esto? Liz asomó la cabeza por detrás del biombo, agitando una hoja impresa. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño alto que se movía al hablar. Nuevo horario de vacaciones. Se han vuelto a equivocar. Debería estar de vacaciones en julio, no en agosto. Kate se giró para dejar su vaso. ¿En serio? ¿Otra vez? Extendió el brazo, tomó el papel de Liz y examinó la mesa. Bueno, claro, ni siquiera estoy en la lista. Te dije que era un desastre, dijo Liz, poniendo los ojos en blanco y dejándose caer en la silla. Tienes que ir a hablar con Marge. Ella puede solucionarlo. O no lo hará, murmuró Kate, volviendo a la pantalla. Marge, su supervisora, era conocida por prometer arreglarlo todo solo para olvidarse de ello durante un mes. Kate empezó a organizar sus correos electrónicos cuando se abrió la puerta del fondo de la oficina y entró un hombre al que Kate nunca había visto. Alto y delgado, vestía vaqueros y una camisa de franela con las mangas remangadas. Una mochila colgada del hombro sostenía su portátil, mientras que en la mano llevaba un vaso de plástico para café. Se detuvo, mirando a su alrededor como si buscara a alguien, y Kate se sorprendió mirándolo fijamente más tiempo del necesario. Rápidamente apartó la mirada, concentrándose en el monitor. Debe ser el nuevo informático, susurró Liz, reapareciendo tras el biombo. Sus ojos brillaban como los de un niño que ha encontrado un caramelo. He oído que lo contrataron para el proyecto del servidor, temporal pero amable. Liz, no sirves para nada, dijo Kate negando con la cabeza, pero las comisuras de sus labios se crisparon. No tengo tiempo para echar un vistazo a los recién llegados. Tengo 23 correos electrónicos y un calendario de vacaciones donde no existo.
Bueno, eso no significa que no puedas echar un vistazo, rió Liz y desapareció tras el biombo. Kate volvió a su trabajo, pero solo media hora después la llamaron a una reunión sobre el proyecto en la sala de conferencias. Tomó un bloc de notas, un bolígrafo y una taza vacía y corrió por el pasillo. Ya había varias personas sentadas en la sala: Marge, 2 empleados de finanzas y el mismo hombre de informática. Se acomodó en un rincón, colocando su portátil sobre las rodillas y escribiendo sin levantar la vista. Kate, genial, ya estás aquí, dijo Marge con un gesto de la mano, indicando una silla junto a ella. Él es Jake, nuestro nuevo especialista en informática. Jake, ella es Kate Reynolds, nuestra genio de HH. Jake levantó la cabeza y sonrió, no con rigidez, sino con naturalidad, como si ya se conocieran. Hola, encantada de conocerte. A su vez, Kate respondió sentándose. Su voz sonó un poco más formal de lo que pretendía, pero rápidamente se sumergió en su cuaderno para disimular su incomodidad. La reunión se alargó demasiado. Marge explicó algo sobre las actualizaciones del servidor, el personal financiero discutió sobre los presupuestos, mientras Kate tomaba notas, aunque la mitad de los términos se pasaron volando. Jake habló poco, pero cuando le hacían una pregunta, respondía con claridad y una ligera ironía que hacía sonreír disimuladamente a Kate. Por ejemplo, cuando Marge preguntó cuánto tardaría la transferencia de datos, dijo: bueno, si los servidores no deciden hacer huelga, entonces 2 semanas. Marge se rió y Kate se sorprendió pensando que era sorprendentemente divertido. Después de la reunión, Kate se dirigió a la máquina expendedora de café en la sala de descanso. Insertó una moneda, pulsó el botón y la máquina vibró, dispensando algo que olía más a plástico que a café. Kate arrugó la nariz mirando el líquido marrón en un vaso de papel. «¿Siempre es este el café de aquí?», dijo una voz desde atrás. Kate se giró. Jake estaba junto a la puerta, sosteniendo su vaso de plástico vacío. «Peor de lo que parece», respondió, dando un sorbo con cautela y arrepintiéndose al instante. «Pero uno se acostumbra después de unos meses». O rendirse y comprar en la cafetería de enfrente. Parece un buen plan». Jake se acercó, tiró su vaso vacío a la basura y se cruzó de brazos. «Pensé que debía haber reservas secretas de buen café para los empleados de la universidad. Ya sabes, como recompensa por sobrevivir a reuniones como esta». Kate sonrió. «Si los hay, Marge los esconde en su oficina, y nosotros, simples mortales, bebemos esto en su lugar». Levantó la taza como si brindara. Jake sonrió discreta pero sinceramente. «Bueno, lo recordaré, no te fíes de las máquinas expendedoras de aquí. ¿Vienes a menudo?». Kate se encogió de hombros. «A veces, cuando necesito esconderme de los correos o de Liz, que quiere hablar de chismes de la oficina». Aquí también hay chismes». Arqueó las cejas y un tono juguetón e interesado se apoderó de su voz. «Pensé que era solo una universidad aburrida». «No, es una telenovela», rió Kate, asombrada por la facilidad con la que respondió. «Liz es la directora principal. Hoy ya decidió que eres una recién llegada atractiva». Jake se llevó la mano al pecho, fingiendo sentirse halagado. «¿En serio?». «Todavía no he hecho nada». «¿Cuál es mi calificación?». Kate fingió estar pensando. «Un sólido 7 sobre 10, pero si traes un café decente podrías conseguir un 8». «Trato hecho», asintió y su sonrisa se ensanchó ligeramente. «Solo dime dónde está la cafetería más cercana, porque llevo una semana en Bloomington y solo conozco la gasolinera y mi motel». «¿Motel?». Kate lo miró intentando disimular su curiosidad. «Sí, temporalmente. Mi contrato es por 3 meses, así que aún no he desempacado». «El motel está bien, pero el vecino de arriba baila todas las noches. Parece que está haciendo un baile». Kate rió imaginándoselo. «Lo entiendo, pero hay una cafetería en la esquina, Bean Ampersand Brew. Al menos el café no huele a plástico allí». «Entendido». Jake se dio una palmadita en el bolsillo, como si llevara una libreta. «¿Eres de aquí o viniste aquí para vivir aventuras en Bloomington?». «De aquí». Kate dio otro sorbo a su café ahora frío. «Nací aquí, estudié aquí, trabajo aquí. A veces siento que estoy dando vueltas en círculos». Asintió mirándola con más atención. «¿Qué haces para salir del círculo?». Kate se sumió en sus pensamientos. La pregunta era simple, pero de repente se dio cuenta de que no tenía respuesta. «Bueno, ver series, ir al supermercado. A veces pienso en apuntarme a yoga, pero no me lo quitas de la cabeza». «Yoga, sonrió Jake. «Lo intenté una vez. Me caí en la esterilla a los 5 minutos. El instructor dijo que tenía una manera única de mantener el equilibrio». Kate volvió a reír y se sintió más ligera. No se dio cuenta de los minutos que pasaron mientras charlaban de tonterías, de cómo Jake una vez rompió la impresora de la oficina intentando arreglarla, de cómo Kate una vez se quedó atrapada en el ascensor del campus durante media hora y casi se pierde una reunión. Su conversación era desenfadada, sin nada, pero Kate de repente se sorprendió pensando que no quería que terminara.
Bueno, me tengo que ir, Jaque miró su reloj. Tengo que arreglar este camarero antes de que se revele, pero fue un placer charlar. Sí, asintió Kate, sintiéndose un poco incómoda. Buena suerte con el camarero. Gracias. Y si encuentras ese café secreto de Marjorie, avísame, le guiñó un ojo y salió de la habitación. Kate se quedó en la máquina expendedora mirando su taza. El café estaba asqueroso, pero de repente se encontró sonriendo. Tiró la taza a la basura y volvió a su escritorio. Liz salió de detrás del biombo. Y bien, siseó. ¿Lo viste? Hablaste con él. Liz, eres insoportable, Kate negó con la cabeza, pero no pudo reprimir una sonrisa. Sí, hablé con él, es majo. Majo, resopló Liz. Kate, no tienes remedio, cuéntalo todo. No hay nada que contar, abrió Kate su correo, pero sus pensamientos seguían en la sala, en esa conversación tonta sobre café y yoga. No sabía si vería a Jaque mañana, pero de alguna manera esperaba verlo. Sentada en su escritorio, Kate miraba fijamente la tabla con los datos de los nuevos empleados en su monitor. La pantalla parpadeó levemente, y por segunda vez en el día pensó que debería pedirle a informática que la reemplazara. A pesar del zumbido del aire acondicionado bajo el techo, la oficina estaba sofocante. Liz, sentada detrás del biombo, tecleaba algo a toda velocidad como si participara en una competición. Kate cogió el termo, pero el café ya se había enfriado hacía rato, así que frunció el ceño y lo guardó. La mañana se le hacía eterna. Había respondido a la mitad de los correos, le había enviado una consulta a Marjorie sobre los horarios de las vacaciones, e incluso había intercambiado unas palabras con Jaque cuando entró en la oficina a recoger un cable del camarero. Bromeó sobre el café de la máquina expendedora, y Kate se sorprendió sonriendo un poco más de lo necesario. Pero ahora él se había ido, Liz estaba ocupada, y Kate se había quedado sola con las mesas y una ligera irritación que no podía explicar. El teléfono vibró sobre el escritorio y Kate dio un respingo. El nombre apareció en la pantalla, Mike. Se quedó paralizada mirándolo como si la llamada fuera inesperada, aunque él llamaba varias veces por semana cuando podía. Le temblaron los dedos un instante, pero aún así contestó, llevándose el teléfono al oído. Hola, su voz era serena, casi neutra. Hola, respondió Mike. Su voz era ronca con un leve ruido de fondo, parecía como si estuviera en la cabina de un camión y a lo lejos se oía un motor. ¿Cómo estás? Kate miró la pantalla del ordenador, un correo electrónico sin terminar que había empezado hacía una hora. Bien, trabajo, ¿y tú? Igualmente, tosió y ella lo oyó cambiar de tema. Acabo de llegar a Columbus, voy a Indianápolis. Ah, asintió Kate, aunque él no podía verla, no sabía qué decir Columbus, Indianápolis. Esos nombres no le decían nada, salvo que estaba lejos otra vez. ¿Qué tal el camino? Bien, el tiempo está fatal, llueve todo el día, pero aguanta. Guardó silencio y Kate lo oyó beber un trago, probablemente de su viejo termo que le había regalado hacía 5 años. Oye, pensé, quizás pueda ir el fin de semana. Kate se quedó paralizada, apretando un poco más el teléfono. Sintió una leve chispa de esperanza en el pecho, pero luego la aplastó. Ya lo había oído antes, quizás lo intentaré si todo sale bien. ¿En serio? ¿Tenías vuelo este fin de semana? Preguntó intentando que su voz no denotara anticipación ni duda. Sí, mi vuelo termina el viernes, y si no hay nuevos pedidos estaré en casa el sábado, respondió Mike, tosiendo de nuevo. El sábado, repitió Kate, mirando el calendario del escritorio. Era martes. Pasó el dedo por el borde de su cuaderno, donde había garabateado un recordatorio para su reunión con el decano. Eso estaría bien. Bueno, lo intentaré, dijo él con un tono cansado en la voz. Tengo que revisar los frenos de mi taller, pero creo que lo conseguiré. Kate asintió aunque él no podía verla. Vale, solo. Avísame si hay algún cambio, ¿de acuerdo? Por supuesto, respondió rápidamente, casi automáticamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Kate miró su escritorio. Una taza de café vacía, pegatinas esparcidas por todas partes, una carta que no había terminado de escribir. Sí, todo bien, trabajo como siempre. Tenemos un nuevo proyecto con el servidor, un desastre, pero nada nuevo. Servidor, rió Mike. Como si los ordenadores volvieran a fallar, Kate sonrió levemente, aunque él no lo veía. Contratamos a alguien nuevo y de momento se está encargando. Todo va bien. Solo asegúrate de que no sea como la última vez, cuando todo se vino abajo durante una semana, dijo, y Kate recordó cómo hace 2 años se colapsó su base de datos y pasó una semana rellenando las tablas manualmente. Vale, Kate, dijo, me tengo que ir. Hablaré con la centralita para saber qué tal el fin de semana. Vale, dudó sin saber qué más decir. Cuídate. Tú también, respondió y la llamada se cortó. Kate dejó el teléfono sobre el escritorio, mirando la pantalla oscura. La conversación duró menos de 3 minutos, pero sintió como si hubiera corrido 1 kilómetro. No por emociones casi no había, sino por cierta tensión interna que siempre aparecía cuando hablaba con Mike. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Mike había prometido visitarla.
No era la primera vez y Kate sabía que las probabilidades eran del 50%. El año anterior, él le había prometido estar en casa para su cumpleaños, pero terminó atrapado en Nebraska debido a una crisis nerviosa. Ella no se enojó o al menos intentó no hacerlo. Era su trabajo. Pero cada vez que él decía lo intentaré, sentía una opresión en su interior. Era un mensaje de Mike: hablé con la central, todo sigue según lo previsto, nos vemos el sábado. Kate lo leyó 2 veces intentando comprender cómo se sentía. Era alegría, duda, respondió: vale, esperando, conduce con cuidado, y añadió un emoji de sol aunque no sabía por qué. Quizás para que el mensaje sonara menos aburrido, dejó el teléfono y volvió al trabajo, pero le costaba concentrarse. Sus pensamientos estaban dispersos. En un momento imaginaba a Mike llegando y sentándose a cenar como solían, y al siguiente recordaba cómo lo había cancelado todo a última hora la última vez. Kate sabía que no debía ilusionarse demasiado, pero una chispa que intentaba reprimir aún brillaba. «Kate, ¿estás soñando despierta otra vez?», le lanzó Liz un papel arrugado. «¿Qué pasa?». «Un drama amoroso». «Qué gracioso», Kate atrapó el papel y lo devolvió. «Solo estoy pensando en qué comprar para cenar si viene Mike». «Ay, qué romántico», dijo Liz formando un corazón con las manos. «¿Pelas vino como en una película?». «Más bien pizza y cerveza», sonrió Kate, pero su sonrisa se desvaneció enseguida. No estaba segura de si ella y Mike podrían ser románticos. Todavía no. El resto del día transcurrió con su ritmo habitual: llamadas, correos electrónicos, discusiones con Mark por plazos, un breve descanso para un sándwich seco porque olvidó ponerle salsa. Jake apareció en la oficina cerca del anochecer para preguntar algo sobre el acceso a la base de datos, y Kate se sorprendió alegrándose de verlo. Pero solo intercambiaron unas palabras, y él se fue, dejando tras de sí una ligera sensación de que quería decir más. Cuando Kate salió de la oficina, el sol se ponía y el aire olía a hierba y asfalto. Se subió al coche, encendió la radio, pero al cabo de un minuto la apagó. El presentador se rió demasiado fuerte. De camino a casa, paró en el supermercado y compró pollo, patatas y una botella de vino, aunque no estaba segura de si Mike se la tomaría. Quizás solo fue un gesto, un intento de hacer del fin de semana algo especial, o para demostrarse a sí misma que todavía creía en ellos. En casa, dejó la bolsa junto a la puerta, metió la compra en la nevera y miró el móvil. Nada nuevo. Mike no le había escrito. Encendió la tetera, preparó la misma manzanilla que odiaba y se sentó a la mesa. El silencio era tan opresivo como el de ayer, pero ahora había algo más, una leve, casi imperceptible premonición. Mike había prometido visitarla. Y a pesar de todas sus dudas, Kate quería creer que esta vez cumpliría su palabra. Empujó la puerta del salón y el olor a café quemado de la máquina expendedora le golpeó la nariz como una advertencia. Arrugó la nariz, pero siguió dirigiéndose al coche, introduciendo monedas en la ranura. La oficina bullía con su ritmo habitual. Llamadas, clics en el teclado, la voz de Liz discutiendo por teléfono sobre nuevos formularios. Kate llevaba 3 días intentando descifrar el software de seguimiento de empleados y su paciencia se estaba agotando más que el café de su termo. Hoy decidió que se merecía un descanso, aunque el café de la máquina expendedora fuera tan asqueroso como siempre. El coche rugió al arrancar, escupiendo un fino chorro de líquido negro en un vaso de papel. Kate lo miró con cierto disgusto cuando la puerta se abrió con un chirrido y Jake entró. Llevaba la camisa a cuadros un poco arrugada y en las manos sostenía su característico vaso de plástico de B&Breu, que olía a café de verdad en lugar de a lodo de la máquina. «¿Otra vez estás bebiendo eso?», preguntó señalando su taza con la cabeza como si estuviera sosteniendo una lata de pintura. Kate se giró arqueando una ceja. «No todo el mundo puede ir a la cafetería cada 2 horas, ¿sabes? Tengo trabajo». «¿Trabajo?», preguntó Jake apoyado en la pared cruzándose de brazos. «Pensé que solo estabas soñando despierta con un buen café». «Muy gracioso». Kate dio un sorbo y se arrepintió al instante. El café estaba amargo, con sabor a plástico. Dejó el vaso sobre la mesa y suspiró. «Bien, tú ganas, esto es terrible». «Te lo dije», dijo sonriendo y levantando su taza. B&Breu, saben cómo preparar lattes sin ese regusto a plástico. Quizás en la otra vida, Kate negó con la cabeza, pero sonrió. No pudo evitar notar la facilidad con la que Jake se integraba en su rutina. Era la 3ª vez en una semana que se cruzaban en la sala de descanso, y cada conversación se alargaba más de lo necesario. «Escucha», Jake se apartó de la pared y se acercó a la mesa donde estaba el microondas. «Pensé, si esta máquina expendedora es una pesadilla, quizás deberíamos comprar una cafetera, por el bien de todos». Kate rió al imaginar la reacción de Marge ante la idea de gastar el presupuesto en una cafetera. «Marge preferiría que tomáramos té de sobres a destinar fondos para eso», dijo, riendo entre dientes. «¿En serio?», Jake arqueó una ceja.
Es como si fuera a estar sentada en una silla que crujía hasta que termine mi contrato. Bienvenido a Bloomington. Kate encogió los hombros y suavizó un poco la voz. Aquí todo se mantiene unido por la honestidad y la cinta adhesiva. Guardaron silencio, pero el silencio era cómodo. Kate cogió su taza solo para mantener las manos ocupadas y miró a Heike. Era más joven que ella, no mucho, pero lo suficiente como para que ella lo notara. En su forma de hablar había algo relajado, como si nunca tuviera prisa, ni siquiera cuando la oficina estaba a rebosar de plazos. ¿Qué estás mirando?, preguntó de repente, señalando con la cabeza hacia su teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba un tráiler de la serie Aguas Oscuras que había encontrado tras su última conversación. A eso, suspiró Kate sintiéndose un poco tonta. Aguas Oscuras, me la recomendaste. Solo he visto el tráiler, pero parece siniestro. Así ese, dijo Heike animándose, sentándose en el borde de la mesa. Empieza a ser confuso después del tercer episodio quién es bueno y quién no, pero toman café en un restaurante como este. Parece Bloomington, rió Kate entre dientes y Heike rió. Exactamente, solo que nuestro café es peor. Se quedó callado y añadió, si empiezas a verlo, dime qué te parece. Me arruiné el final, así que puedo ayudarte si te confundes. Quedamos, asintió Kate sintiendo que se le relajaban los hombros. No recordaba la última vez que había charlado tan a gusto con alguien. Con Mike sus conversaciones se limitaban a ¿qué tal? Y no olvides pagar la cuenta. Con Liz chismes que a veces cansaban, pero con Heike era diferente. La miraba al hablar, lo cual era inusual, como si la hubiera notado. ¿Qué haces exactamente aparte del trabajo y la tele?, preguntó ajustándose la correa del reloj. Bueno, aparte de tu suposición sobre el yoga, Kate arrugó la nariz al recordar su última conversación. Ay, estoy llena de sorpresas. Por ejemplo, ayer me pasé media hora decidiendo qué yogur comprar en el supermercado. Fue lo mejor de mi día. ¿En serio? Jaque parecía impresionado. ¿Y qué elegiste? Vainilla, sonrió Kate. Sé cómo disfrutarla. Vainilla. Qué atrevido, asintió fingiendo estar serio. Pero una vez compré yogur con chía y ese fue el peor error de mi vida. Sabía a arena mojada. Katy rió más fuerte de lo que pretendía, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera espiando en la habitación. Bueno, eso suena terrible. Recuérdame que nunca pruebe la chía. Considéralo una vida salvada. Jaque le guiñó un ojo y Kate sintió una ligera calidez en el pecho. No fue nada grave, solo un momento en el que no pensó en plazos, en Mike ni en el bote de salsa que seguía en la encimera de la cocina. ¿Y tú?, preguntó, decidida a tomar la iniciativa. Aparte de salvar a la gente del yogur malo y arreglar camareros. Soy una persona normal, se encogió de hombros. Veo series, juego videojuegos, a veces intento cocinar, pero normalmente termino con pizza. En un hotel cocinar es difícil, así que ahora soy una experta en burritos de microondas. ¿Burritos de microondas? Kate arqueó una ceja. ¿Es ese tu plato estrella ahora? Sí, puedo dar una clase magistral, sonrió. Lo principal es no olvidarse de pinchar el envase o habrá una explosión. Comprobado. Kate asintió, pero no podía dejar de sonreír. La conversación era tonta, pero tenía algo de liberador. No intentaba ser correcta ni seria. Simplemente era ella misma, o tal vez esa versión de sí misma que casi olvidaba. Escucha, preguntó de repente sin saber por qué. ¿Alguna vez has pensado en algo más grande? No sé, mudarme a una gran ciudad, abrir mi propio negocio, algo así. Jaque la miró y su sonrisa se tornó ligeramente seria. A veces, una vez quise mi empresa de informática. Nada grandioso, solo algo propio. Pero entonces, la vida me dominó, contratos, mudanzas, facturas. ¿Tú soñaba con algo? Kate suspiró. La pregunta era simple, pero de repente se dio cuenta de que no sabía la respuesta. Sí, susurró mirando su taza, quería viajar, no alrededor del mundo, sino ver algo nuevo, quizás Italia. O simplemente cruzar Estados Unidos sin un plan, pero luego el trabajo, casa, todo eso. Italia mola, asintió Heike sin burla en su voz. Pizza, vino, calles antiguas. Estuve en Roma hace unos años en una conferencia. Comí pasta en un restaurante de comida para llevar y juro que fue lo mejor que he probado en mi vida. ¿En serio? Kate lo miró con una ligera envidia. ¿Y qué tal estuvo Roma? Ruidosa, abarrotada, pero llena de vida, se encogió de hombros. Parece que respira. Incluso si te sientas en la plaza con un café, te sientes parte de algo. Kate asintió intentando imaginarlo. Nunca había ido más allá de Chicago, ni siquiera en la boda de un amigo hacía 10 años. Suena a otro mundo, susurró. No tan diferente, sonrió Heike. Solo tienes que decidir, al menos un viaje. Tal vez Kate se encogió de hombros, pero había más duda en su voz de la que deseaba. Miró el reloj y suspiró. Maldita sea, tengo que irme. Marge me matará si no termino el informe. El deber me llama. Jaque se levantó y terminó su café. Pero oye, si empiezas Dark Waters, escribe lo que piensas.
Quedamos en ello, sonrió Kate, sintiendo que el ambiente mejoraba, y no revientes el microondas. Sin promesas, le guiñó un ojo y se fue. Kate se quedó en la habitación mirando su café a medio beber. No podía explicar por qué se sentía mejor que hacía media hora. Quizás fuera la conversación, la forma en que Jake la miraba, no como un colega, sino como una persona. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió notada, tiró el vaso a la basura y volvió a la mesa. Liz salió de detrás del biombo. Otra vez charlando con el informático, preguntó con una sonrisa maliciosa. Liz, eres insoportable. Kate puso los ojos en blanco, pero le devolvió la sonrisa. Solo estábamos hablando de series. Claro, series, sonrió Liz con suficiencia. Ya veo cómo estás radiante. Dime qué te dijo. Nada especial. Kate abrió su correo electrónico, pero sus pensamientos seguían en el baño. Kate estaba de pie en la encimera de la cocina, doblando una servilleta junto a un plato. Pasó media hora poniendo la mesa. Pollo asado con romero, patatas con ajo, ensalada con nueces. Todo lo que compró el miércoles, con la esperanza de que Mike viniera. La vela en la mesa era barata, del supermercado, pero su suave luz hacía la cocina más acogedora. Kate incluso puso una botella de vino tinto, aunque no estaba segura de que la tomaran. Fue un gesto, un intento de hacer la velada especial, como en los viejos tiempos, cuando se reían durante la cena y no contaban los minutos hasta el final de la conversación. Miró el reloj, las 20:47. Mike debería haber llegado a casa hacía una hora. Le envió un mensaje por la mañana diciéndole que se iba de Indianápolis y que, si no había tráfico, llegaría a las 7. Kate salió temprano del trabajo, fue a la tienda a comprar romero fresco e incluso se hizo un cambio de imagen, algo que no había hecho en casa en un siglo. Eligió un vestido verde oscuro de manga larga, que compró 2 años antes en rebajas y solo se puso una vez. Le quedaba perfecto, acentuando su figura, y Kate, mirándose en el espejo antes de salir del dormitorio, pensó que se veía bien. Quizás incluso mejor de lo habitual, pero ahora estaba en la cocina y el vestido parecía fuera de lugar, como un disfraz para una fiesta a la que nadie asistía. El teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla apagada. Kate lo miraba cada 5 minutos, pero no había mensajes. Intentó no pensar en lo peor, un accidente, una avería, lo que fuera, pero las noticias de camiones que había visto en los titulares seguían dándole vueltas en la cabeza. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos, y se sirvió un poco de agua, solo para mantener las manos ocupadas. A las 9:03 p.m., el teléfono vibró. Kate lo agarró tan rápido que casi se le cayó. El mensaje de Mike: Kate, lo siento, la entrega tardó más de lo previsto, necesito traer otro lote. No puedo venir hoy, mañana también es incierto, llamaré. Leyó el texto 2 veces como esperando que las palabras cambiaran, pero no lo hicieron. Kate dejó la pantalla del teléfono, sintiendo una gran opresión en el pecho. No era ira, la ira habría sido más simple. Era anhelo, familiar como un suéter viejo que usaba con demasiada frecuencia. Miró la mesa, el pollo se había enfriado, la vela se consumía poco a poco, la cera goteaba sobre el mantel. Todo parecía una tontería, como si estuviera actuando sin público. Kate se acercó al mueble bar, cogió una copa y una botella de vino que había comprado para cenar. La descorchó, se sirvió la mitad y dio un sorbo. El vino era agrio, con un toque de mora, y por un momento pensó que quizá era demasiado bueno para esa noche. Pero luego dio otro sorbo, porque a quién le importaba. Fue al salón apagando la luz del techo, pero dejando la lámpara en la esquina que emitía una luz cálida y suave. El sofá crujió cuando se sentó, subiendo las piernas. El vestido crujió y Kate alisó el dobladillo, sintiéndose de repente ridícula. Dejó el vaso sobre la mesa de centro y se miró en la ventana oscura. Estaba borroso, pero podía ver la silueta, el cabello bien peinado, el vestido que había elegido con tanto cuidado. ¿Para quién? Para Mike, que no volvió a aparecer. ¿O era para sí misma, para demostrar que podía hacer algo más que trabajar y tomar té de manzanilla? Kate se levantó y se acercó al espejo del recibidor. La luz del salón apenas llegaba, pero podía verse. El maquillaje se le había corrido un poco bajo los ojos, pero el vestido seguía luciendo bien. Pasó la mano por la tela, recordando cuando lo compró, pensando que lo usaría para una ocasión especial. Hoy debería haber sido una ocasión así. Quería que Mike la viera no con una camiseta vieja, ni con el rostro cansado del trabajo, sino así, viva, real, pero él no la veía. Bueno, vale, susurró a su reflejo, pero se le quebró la voz y se dio la vuelta, para no ver cómo sus ojos empezaban a brillar. De vuelta a la cocina, Kate empezó a recoger la mesa. Envolvió el pollo en papel aluminio, puso las patatas en un recipiente, cubrió la ensalada con film transparente. Lo hizo todo mecánicamente, como un robot, intentando no pensar en cuánto tiempo había tardado en preparar la cena.
La vela se había apagado, dejando un charco de cera en el mantel, y Kate simplemente lo limpió en la basura. Guardó la botella de vino en la nevera, pero se llevó la copa a la sala. Encendió la televisión solo para romper el silencio. Estaban dando una vieja comedia donde todos se reían a carcajadas, y cambió de canal. Allí estaban pasando un programa de cocina, donde el presentador picaba una cebolla con entusiasmo. La dejó encendida, pero no la vio. En cambio, sacó su teléfono y abrió el mensaje de Mike. Sus dedos se cernían sobre el teclado. Quería escribir algo. ¿Por qué otra vez? Lo prometiste, o al menos bueno, llama mañana, pero no escribió nada. Simplemente bloqueó la pantalla y se recostó en el sofá. El vino de la copa casi se había acabado y Kate pensó en servirse más, pero decidió que no quería. No necesitaba la pena de la borrachera, ya basta de la sobria. Cerró los ojos, escuchando cómo el presentador en la pantalla elogiaba su salsa. En su mente, fragmentos del día se arremolinaban: la conversación con Jaque en la sala de relajación, su chiste sobre burritos de microondas, Liz, que una vez más la había bromeado con el chico nuevo. Luego llegó Mike, su voz al teléfono, su lo intentaré, que siempre terminaba como hoy. Kate abrió los ojos y miró el reloj, las 22:19. La velada que había planeado murió antes de empezar. Podría haber llamado a Liz para charlar, pero no quiso. Podría haber puesto Dark Waters, la serie que Jaque le recomendó, pero le faltaba energía. En cambio, se sentó con un vaso vacío en la mano y escuchó el tic-tac del reloj en la pared. Pensó en Mike. ¿Dónde estaría ahora? ¿En la cabina de una camioneta, en algún restaurante de carretera o ya durmiendo en un motel junto a la autopista? Intentó recordar la última vez que pasaron un fin de semana juntos sin prisas, sin su tenemos que irnos. Un año atrás, 2. Los recuerdos eran borrosos, como viejas fotografías que no había mirado. Kate se levantó, dejó el vaso en el fregadero y se miró en la ventana de la cocina. El vestido seguía siendo bonito, pero ahora le parecía extraño. Se pasó la mano por el pelo, apartándose un mechón de la cara, y pensó que quizá lo volvería a usar mañana. No por Mike ni por nadie más, solo por ella misma. Pero ese pensamiento era débil, como la llama parpadeante de una vela que hubiera apagado hacía una hora. Apagó la luz de la cocina y subió a su dormitorio. La cama estaba fría y Kate se acostó sin cambiarse. Kate se sentó en el sofá, mirando la televisión donde estaban emitiendo otro episodio de un programa de cocina. El presentador amasaba con entusiasmo, pero ella no le prestó atención. Sus pensamientos vagaban entre el mensaje de ayer de Mike y la mesa vacía de la cocina, donde aún había un recipiente con pollo frío. Era sábado por la tarde y la casa parecía demasiado grande y silenciosa. Intentó entretenerse, dobló la ropa, quitó el polvo, incluso regó el cactus que parecía necesitarlo desde hacía tiempo, pero nada ayudó. El dolor que se había instalado en su pecho después de la noche de ayer no la abandonaba. Kate se levantó, apagó la tele y miró su teléfono. No había mensajes nuevos. Abrió un Messenger, pensó en Liz, pero cambió de opinión. Liz empezaría a hacerle preguntas, a bromear, y Kate no quería hablar de Mike ni de lo incómoda que se sentía con ese vestido verde. En cambio, cogió las llaves, se puso unos vaqueros y un jersey ligero y salió de casa. Necesitaba movimiento, ruido, cualquier cosa menos ese silencio. Bean-Ampersand Breu estaba a 10 minutos, en la esquina donde siempre se percibía el olor a hierba recién cortada y asfalto. Kate rara vez iba allí, el café de la oficina era más barato y había una máquina expendedora en la oficina, aunque era asqueroso, pero hoy quería algo diferente, quizás un café normal, quizás solo gente alrededor. La cafetería estaba llena, pero no era ruidosa. Detrás de la barista, con un piercing en la nariz, que manejaba ágilmente la máquina de espresso, había un rincón donde dos estudiantes estaban encorvados sobre sus portátiles. Kate se puso en la fila, estudiando el menú en la pizarra. Latte americano, cappuccino, todo sonaba mejor que lo que tomaba en la oficina. Pidió un latte de vainilla, pagó y se dirigió al mostrador donde repartían los pedidos. Mientras esperaba, su mirada recorrió la sala y se quedó paralizada. Jaque estaba sentado junto a la ventana en una mesita, absorto en un libro. Habían reemplazado su camisa a cuadros por una sencilla camiseta gris y junto a él había una taza vacía. Kate sintió que se le aceleraba el pulso. No esperaba verlo allí, pero, siendo sincera, estaba contenta. Parecía relajado, casi familiar, y era extraño verlo fuera de la oficina, sin su maletín para el portátil ni sus chistes de camarero. ¿Los informáticos leen libros en papel?, preguntó, deteniéndose junto a él. Su voz era ligera, con un toque de burla para disimular su incomodidad. Jaque levantó la cabeza y una sonrisa de sorpresa le iluminó el rostro. Kate, dijo con seriedad, cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Pensé que estabas en casa viendo una serie.
Decidí dar un paseo, dijo Kate encogiéndose de hombros, sosteniendo su taza de café con ambas manos. ¿Vives en este café? Creía que tu base era un motel. Un motel está bien para dormir, pero el café de aquí es mejor, dijo, señalando su taza con la cabeza. Siéntate. Kate sonrió y se sentó frente a él, dejando su taza de café sobre la mesa. ¿Qué haces en un café un sábado? Pensé que eras de las que se pasan los fines de semana limpiando o, no sé, horneando galletas. ¿Horneando galletas?, preguntó Kate enarcando una ceja. Sin duda sobreestimas mi talento. Solo, guardó silencio sin saber cómo explicarse. Solo quería salir de casa. ¿Y tú estás leyendo algo inteligente?, asintió señalando el libro. Era un ejemplar desgastado de Al filo del abismo. Inteligente, Jaque sonrió y pasó el dedo por la portada. Más nostálgico que inteligente. Lo leí antes y decidí releerlo. Quiero entender por qué me gustó tanto entonces. ¿Por qué? Kate dio un sorbo a su café. El café estaba caliente con un ligero regusto a vainilla y se relajó inconscientemente. Todavía no lo sé, dijo simplemente, sin compasión pero con comprensión. Entonces pensé que Holden Caulfield era un rebelde, pero ahora parece que solo era un niño confundido. Pero quizás solo me he vuelto mayor y más aburrido. Mayor, Kate rió. Vives en un motel y comes burritos de microondas. Eso no es precisamente aburrido. O eso es una aventura, rió Jaque, su risa genuina, lo que hizo que Kate sonriera aún más. ¿Qué clase de aventuras tienes? Aparte de elegir yogur de vainilla. Bueno, ayer preparé la cena, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No quería hablar de Mike, de planes arruinados, pero las palabras se le escaparon solas. Incluso puse la mesa como en un restaurante, pero, al final cené sola. Jaque la miró y su sonrisa se suavizó. Fue un error, dijo simplemente, sin condenar pero con compasión. Una vez le preparé un filete a una chica que llegó 3 horas tarde. Al final me los comí a los dos y vi el fútbol, ¿sabes? No fue una noche tan mala. Kate se rió al pensarlo. ¿Ambos?, preguntó con seriedad. Sí, asintió, ni una pizca de arrepentimiento, aunque el filete no estaba buenísimo. ¿Qué tal tu cena? Espero que sea mejor que la mía. Pollo con romero. Kate se encogió de hombros con indiferencia. Está bien, pero ahora tengo la nevera llena de sobras. Quizás me lo coma hasta el viernes que viene. Pollo con romero, silbó Jaque. Eso ya es un nivel. Yo no me atrevería a probarlo. Máximo, pasta con salsa de lata. No seas tan dura contigo misma, asintió Kate. Dijiste que estabas intentando cocinar. Intentar es la palabra clave, sonrió. Ayer casi incendié el motel intentando calentar pizza congelada. La alarma de humo estaba encantada. Kate se rió tan fuerte que una pareja en la mesa de al lado se giró. Se tapó la boca con la mano, pero no pudo parar de reír. Vale, oficialmente eres el peor cocinero que conozco, bromeó Jaque. Oye, es un título, fingió ofenderse. Pero si es en serio, deberías enseñarme a hacer tu pollo. No puedo vivir de burritos para siempre. Quizás algún día, sonrió Kate, pero el corazón le latía con fuerza. No quería pensar que sonara a un plan, a algo más que una simple charla. Tomó otro sorbo de café para distraerse. Hablaron durante media hora, saltando de un tema a otro, sobre aquella vez que Jaque se quedó atrapado en un ascensor durante 2 horas, sobre cómo Kate intentó tocar la flauta en la escuela y sonó como una loca, sobre por qué la pizza de piña es un delito. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Kate no se dio cuenta de cómo pasó el tiempo, cómo se enfrió su café, cómo la cafetería empezó a vaciarse. ¿Piensas quedarte en Bloomington?, preguntó. No para siempre, dijo Jaque encogiéndose de hombros. Pero el contrato podría extenderse, así que pensé, ¿por qué no vivir como una persona normal, sin un vecino bailarín? Kate sonrió pero sintió una opresión en el pecho. No quería pensar en lo que eso significaba, podría quedarse más tiempo. El café Bean Ampersand Brew empezó a calmarse cuando los últimos clientes tomaron sus tazas de café y se fueron al Bloomington nocturno. Kate terminó su café con leche de vainilla frío, sintiendo que sus hombros se relajaban por primera vez ese día. Frente a ella, Jaque hojeaba su desgastado ejemplar de Al filo del abismo, pero ya no leía, solo sostenía el libro como un ancla mientras hablaban. La conversación pasó de bromas sobre sus aventuras en el motel a recuerdos de sus días de instituto, y Kate se encontró riendo más de lo esperado. Su polo estaba ligeramente arrugado en los hombros, y Kate de repente notó que parecía más joven fuera de la oficina, sin la bolsa del portátil. No sé, se encogió de hombros mirando la acera. Hay un parque cerca con un lago, nada especial, pero tranquilo. Tranquilo es bueno, asintió. Enséñame los alrededores, experto local. Kate sonrió con suficiencia y caminaron por la calle, evitando las grietas del asfalto. La conversación empezó con naturalidad. ¿De verdad crees que la pizza de piña es un delito?, preguntó, recordando su discusión en la cafetería. Yo, por mi parte, la como con gusto.
La piña es una fruta, Kate, es una herejía, sacudió la cabeza con seriedad. La pizza es sagrada. Mezclarlas es como llevar zapatillas con sandalias. Ah, ahora eres un experto en moda. Kate rió dándole un codazo. Recuérdame quién vive en un motel y come burritos de microondas. ¿Qué te parece? Es un estilo de vida. Se llevó la mano al pecho como defendiendo su honor. El burrito es un arte. La piña en la pizza es solo pereza de inventar un relleno normal. Siguieron discutiendo hasta que llegaron al parque. Las hojas de los árboles crujían y las farolas proyectaban suaves círculos de luz sobre los senderos. El lago brillaba en la oscuridad reflejando las estrellas y Kate de repente sintió una opresión en el pecho, no de tristeza sino de suspenso, algo que no podía identificar. Disminuyó el paso mirando el agua. Es precioso, dijo él deteniéndose junto a la barandilla. ¿Vienes a menudo? No mucho, se encogió de hombros, apoyándose en la barandilla junto a él. Antes venía más a menudo, cuando... No sé, quería pensar. Ahora me parece que no está bien. Lo entiendo, asintió mirando el lago. En mi pueblo anterior había un parque parecido. Me sentaba allí cuando necesitaba despejarme. Sobre todo después del trabajo, arreglando servidores, programando, escuchando al jefe gritar sobre cómo debería haberse hecho todo ayer. A veces deseaba simplemente desaparecer en algún lugar donde nadie supiera su nombre. Kate asintió sintiendo que sus palabras resonaban en ella. A veces pienso lo mismo, simplemente subirme a un coche e irme. Sin plan, sin plazos. Pero luego recuerdo la hipoteca, el trabajo, etc., y me quedo. Sí, la vida es la campeona de los planes, dijo Heike con una sonrisa, pero no había amargura en su voz. Pero sabes, a veces basta con hacer esto. Sintió hacia el lago y las estrellas. Dar un paseo, hablar algo. Kate lo miró y el corazón le dio un vuelco. Sus palabras eran sencillas, pero había algo en ellas que la hacía sentir viva. No solo una gerente de recursos humanos, no solo una esposa esperando a su marido, sino alguien capaz de reír, soñar, existir. Pero la sensación de euforia se mezclaba con una ansiedad que no podía explicar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba paseando por el parque con un hombre al que conocía desde hacía una semana? Y sentían que eran amigos desde hacía décadas. ¿Qué harías si pudieras irte?, preguntó para distraerse. Bueno, sin contar ni contratos. ¿A dónde irías? Pensó Jaque acariciándose la frente. Probablemente a México. Es cálido, la comida es picante y nadie pregunta cuándo entregarás un informe. ¿Y tú? Italia, respondió Kate casi de inmediato y su voz se suavizó. Quiero sentarme en una plaza, comer pasta y fingir que no tengo la bandeja de entrada llena de mensajes. Buena elección, sonrió Jaque, pero no olvides el vino, los italianos no comen sin él. Entonces más a menudo le dio un codazo en el hombro y su sonrisa era tan cálida que Kate quiso quedarse y salir corriendo. Puede que Bloomington no sea Italia, pero las estrellas de aquí son algo especial. Es cierto, asintió Kate mirando al cielo. Se quedaron en silencio y Kate sintió que el tiempo se detenía. No quería que este momento terminara, pero al mismo tiempo sabía que debía terminar. No podía dejarse ahogar por esta sensación, no con Mike, no con su vida esperándola en casa. Volvemos, sugirió alejándose de la barandilla. No me levantaré mañana si no lo hacemos. De acuerdo, asintió Heike y regresaron por el sendero. Las calles de Bloomington quedaron en silencio y las farolas proyectaron largas sombras en la acera mientras Kate y Heike regresaban al parque. Giraron hacia su calle y la casa de Kate apareció a la vista. Una casa de 2 pisos con pintura descascarada en el porche y una luz tenue en el vestíbulo que había olvidado apagar. Disminuyó la velocidad sin darse cuenta y Jaque también, metiendo las manos en los bolsillos. Aquí está mi palacio, dijo Kate, señalando la casa con la cabeza. Su voz era suave pero con cierta incomodidad. No sabía cómo terminar la noche, no quería que terminara, pero no sabía qué hacer. No está mal, dijo Jaque mirando la casa, luego a ella con una sonrisa amable. Mejor que mi motel. Allí hasta las cortinas huelen a cigarrillo, aunque no fumo. Kate sonrió, sintiendo que la tensión se aliviaba un poco. Suena a un resort de 5 estrellas. ¿Te gustaría ver mi casa sin vecinos bailarines? Lo dijo en broma, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire y su corazón latía con fuerza. No pensaba llamarlo, pero ahora que lo había hecho, no quería retractarse. Jaque la miró y su sonrisa se suavizó. Solo si prometes no ofrecerme té de menta. He oído que lo odias. Mejor que un burrito de microondas, dijo encogiéndose de hombros y se dirigieron al porche. Kate abrió la puerta y el timbre sonó más fuerte de lo habitual. En el recibidor olía a la cena del día anterior y un ligero aroma a lavanda del difusor que había comprado en oferta y que casi nunca usaba. Encendió la luz, dejó el bolso en el suelo y se quitó las zapatillas, sintiéndose extrañamente vulnerable. Jaque entró tras ella, mirando a su alrededor con curiosidad, pero sin inmiscuirse. Acogedor, dijo, deteniéndose en la estantería con fotos.
En una de ellas, Kate y Mike estaban de pie junto al lago, sonriendo. La foto era de hacía 8 años. Jake no preguntó por ella y Kate se lo agradeció. ¿Quieres vino? Preguntó dirigiéndose a la cocina para mantener las manos ocupadas. Tengo tinto, o agua si conduces. El vino tinto suena genial, respondió él siguiéndola, pero solo si no me haces clasificar por categorías. No sé nada de eso. Kate sonrió sacando una botella del refrigerador, la misma que había abierto ayer cuando Mike no apareció. Sirvió 2 copas intentando no pensar en cómo se veía desde afuera. Ella, él, noche, vino. No era lo que había planeado, ni siquiera era un plan. ¿Por qué brindamos?, preguntó él tomando su copa. Se paró en la encimera de la cocina y sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el vaso. Kate hizo una pausa mirando el vino, por un café normal y por evitar desastres en el microondas. Estoy de acuerdo, rió entre dientes con ella, y sus copas tintinearon suavemente. El vino tenía mucho cuerpo, y Kate dio un sorbo, sintiendo cómo la calidez se extendía por su pecho. Se sentaron a la mesa y la conversación continuó. Jake contó una historia sobre cómo se quedó atrapado en un aeropuerto un día y aprendió a jugar a las cartas con el guardia de seguridad. Kate contó una historia sobre cómo intentó organizar una fiesta en la universidad y derramó ponche accidentalmente en la alfombra del decano. Rieron juntos, interrumpiéndose, y Kate no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Pero en algún momento captó su mirada. No bromeaba, no era ligera, sino atenta, casi estudiando. Su risa se detuvo y se dio la vuelta, sintiendo las mejillas calientes. ¿Qué?, preguntó, agarrando el borde de la servilleta. Nada. Jake se encogió de hombros, pero su sonrisa era más suave de lo habitual. Simplemente eres diferente cuando te ríes, no como en la oficina. Kate suspiró sin saber qué decir. Bueno, en la oficina intento no matar a nadie por las vacaciones, dijo, intentando animarse. Aquí es solo un fin de semana. Qué bien cuando hay fines de semana como este, asintió, y su voz era suave, casi íntima. Kate sintió que se le aceleraba el pulso, y eso la asustó. No quería esto, ni su mirada, ni la calidez que crecía entre ellos. Vamos a la sala, sugirió, poniéndose de pie. Necesitaba movimiento, espacio, cualquier cosa para romper ese momento. Es más cómodo aquí que en estas sillas. Abre la marcha. Jake se levantó cogiendo su vaso y se dirigieron a la sala. Kate encendió solo la lámpara de la esquina, dejando la habitación en penumbra. El sofá era viejo, con una mancha hundida, y ella se sentó en su rincón habitual, con los pies metidos debajo. Jake se acomodó en el otro extremo, pero incluso esa distancia parecía demasiado pequeña. Listo, tomó un sorbo de vino, mirándola. Dime algo que no sepa. Que no sea sobre trabajo ni sobre yogur, algo real. Kate lo miró sintiendo un nudo en la garganta. Real, recorrió el borde del vaso con el dedo. No sé, supongo que no soy muy interesante. Vivo aquí, trabajo, a veces sueño con algo, pero nunca lo hago. Eso ya es algo. Jake se acercó más y su voz era suave. ¿Con qué sueñas? Kate se quedó en silencio mirando el vino en su copa. Con sentirme viva, dijo finalmente, casi en un susurro, no solo con ir de un lado a otro, trabajo, casa, facturas, sino con ser. No sé, alguien que no tenga miedo. Kate sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y apartó la mirada rápidamente. No quería llorar, no quería que él viera su vulnerabilidad, pero sus palabras la conmovieron profundamente y no supo cómo manejarlo. Dejó la copa sobre la mesa y lo miró. Estaba más cerca de lo que esperaba, y su rostro era suave, franco, sin su ironía habitual. Ninguno de los dos dijo una palabra. Kate no supo quién dio el primer paso, tal vez ella, tal vez él. Pero de repente su mano estaba sobre la suya, cálida y cautelosa, y no se apartó. Su respiración se entrecortó y lo miró a los ojos, buscando algo, una respuesta, un permiso, una razón para detenerse. En cambio se inclinó más cerca y sus labios se encontraron. El beso no fue apasionado ni desesperado, sino silencioso, casi tímido, como si ambos temieran arruinar el momento. Kate notó el sabor del vino en sus labios, su aliento cálido, y el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No se trataba de deseo, sino de necesidad, de sentirse necesitado, vivo, presente aquí y ahora. Se separaron, pero no demasiado. Jake la miró y su mano seguía sobre la de ella. Kate empezó a decir, pero ella asintió. No susurró, solo cállate. Él asintió y se besaron de nuevo, más despacio, con más dulzura. Kate no pensó en Mike, no pensó en el mañana, no pensó en lo que significaba. Simplemente estaba en ese momento, en esa calidez, en esa sensación que había olvidado hacía tiempo. Subieron al dormitorio. Todo sucedió con naturalidad, sin palabras, sin promesas. No era pasión, no era romance, era una necesidad de cercanía, de alguien cerca, de sentir la piel cálida, de que el corazón no latiera en el vacío. Kate no pensó en las consecuencias, no pensó en el vino, simplemente se dejó ser. Cuando yacían uno junto al otro, su cabeza descansaba sobre su hombro y el silencio era suave como una manta.
Jaque no intentó hablar y Kate se sintió agradecida por ello. Cerró los ojos, escuchando su respiración, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Pero en lo más profundo, bajo el calor, aún persistía la ansiedad leve pero persistente. No sabía qué le depararía el mañana y no quería pensar en ello todavía. Por ahora, la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando finas líneas sobre el suelo de madera del dormitorio. Kate yacía de lado, mirando el lado vacío de la cama donde Jaque había estado hacía unas horas. El colchón estaba arrugado, pero ya frío, y no quedaba nada de su presencia salvo un ligero aroma a colonia, algo sencillo con un toque de pino. No se movió escuchando el silencio de la casa. El reloj de la pared marcaba el tiempo y ese sonido era lo único que rompía la quietud de la mañana. Kate no había dormido en las últimas horas, aunque tenía los ojos cerrados. Podía oír a Jaque levantarse, recogiendo sus cosas en silencio, el crujido de las escaleras al bajar. No la despertó, no dejó una nota, no dijo nada, y ella no preguntó. Cuando la puerta de abajo se cerró con un clic, Kate simplemente se quedó allí, mirando al techo, tratando de comprender cómo se sentía. No era dolor, no era culpa, era solo un vacío extraño y sordo, como después de un largo sueño cuando no puedes recordar lo que soñaste. Finalmente se levantó, poniéndose una camiseta vieja y unos vaqueros que estaban tirados en la silla. En el espejo del dormitorio, su reflejo parecía cansado, cabello despeinado, ojeras, pero nada dramático. No se sentía diferente, aunque sabía que debería. La noche con Jaque no fue lo que había planeado, no era quien era, o al menos eso es lo que siempre había pensado de sí misma. Pero ahora, en la fría luz del amanecer, parecía casi irreal, como una escena de una película ajena. Kate fue a la cocina. Las copas de vino de la noche anterior seguían sobre la mesa, una con la marca de su pintalabios y la otra vacía. Las puso en el fregadero, abrió la tetera y miró el recipiente de pollo que aún ocupaba espacio en la nevera. No tenía ganas de comer, pero se obligó a coger un yogur y una cuchara. La rutina ayudaba, no pensar, no excavar, solo moverse. El teléfono estaba sobre la mesa y Kate lo miró por costumbre. Un mensaje de Liz: ¿estás viva? ¿Qué hiciste ayer? Cuéntamelo. Kate sonrió, pero su sonrisa salió torcida. No tenía intención de contarle a Liz sobre Jaque, sobre su paseo, sobre lo que pasó después. No era asunto suyo y Kate no sabía cómo explicarlo. Viva, murmuró escribiendo una respuesta. Solo caminando, nada especial. ¿Cómo estás? Liz respondió al cabo de un minuto. ¿Caminando? ¿Con quién? Cara sonriendo con superioridad. No me hagas bromas, Kate, sé que escondes algo. Kate cerró los ojos, pero sus dedos se posaron sobre la pantalla. Podría haber actuado como siempre, pero en lugar de eso, simplemente escribió: tranquila, chismes, nada interesante, hablemos en la oficina. Colgó el teléfono sin esperar respuesta y tomó un sorbo de té, manzanilla como a propósito. Frunció el ceño, pero lo terminó de todos modos porque tirarlo sería un desperdicio. El resto del fin de semana transcurrió en una especie de niebla. Kate limpió la casa, vio una serie que Jaque le recomendó, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a esa noche, no a los detalles, sino a la sensación. La calidez de sus manos, el silencio en el que nada necesitaba explicación. No se sentía culpable, pero tampoco aliviada. Era algo intermedio, como una carta inacabada que no sabes si enviar o quemar. El lunes por la mañana, Kate entró en la oficina con una sensación de déjà vu. El aire acondicionado zumbaba, Liz tecleaba y el olor a café de la máquina expendedora le recordó por qué odiaba ese lugar. Tiró el bolso en la silla, encendió el ordenador y empezó a revisar el correo electrónico, intentando no pensar en si se encontraría con Jaque en la sala de descanso. «Eres un fantasma», Liz se asomó por detrás del biombo, con un montón de documentos en la mano. «¿Qué te pasa? Parece que no has dormido en toda la semana». Solo el fin de semana, Kate se encogió de hombros y abrió un correo de Marg. «Hay mucho que hacer, trabajos». Liz arqueó una ceja. «Dijiste que ibas a pasear. ¿Con quién entonces?» «No te hagas la difícil, lo averiguaré de todas formas». «Liz, eres intolerable». Kate negó con la cabeza, pero sonrió para suavizar el tono. «A nadie, solo al parque, a una cafetería, cosas normales». «Normal», Liz resopló, pero retrocedió un paso y volvió a sus papeles. «De acuerdo, pero te estoy vigilando». Kate se inclinó hacia la pantalla, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Esperó sin admitirlo a que Jaque viniera, preguntara por el camarero, bromeara sobre el café, pero no estaba allí. Ni a las 10, ni al mediodía, ni durante el almuerzo cuando fue deliberadamente a la sala de descanso, aunque no quería café. Intentó no leer demasiado en esto, pero a las 2 de la tarde se le acabó la paciencia. Liz, Kate se giró hacia su colega intentando sonar indiferente. ¿No viste a ese informático? A Jaque se suponía que estaba trabajando en el camarero.
Liz levantó la cabeza y sus ojos brillaron. «Oh, qué interesante, el informático, ¿verdad?», se rió entre dientes, pero al notar la mirada de Kate cambió de tono. «No, no lo vi. Pero oí que su proyecto quedó en suspenso. Recortaron el presupuesto y él, bueno, probablemente se fue». Kate se quedó paralizada sintiendo un nudo en la garganta. «¿Se fue?», preguntó de nuevo intentando mantener la voz firme. «¿Cuándo?». «No lo sé». Liz se encogió de hombros. «Quizá el viernes, quizá el fin de semana. Mark dijo algo sobre contratos temporales esta mañana. Ya sabes que aquí todo se decide a última hora». «Bien», asintió Kate, volviendo a la pantalla. Sus dedos seguían sobre el teclado, pero no escribió. Se fue, sin una palabra, sin un mensaje. No sabía qué esperar. Él no sabía su nombre, no le preguntó a dónde iba y no le pidió que se quedara. No podía explicar por qué esto la afectaba tanto. No era asunto suyo, pero aún así parecía importante. Abrió el Messenger y encontró su nombre, Jake Pierce. El último mensaje fue del jueves, cuando escribió: «Si empiezas Dark Waters, no mires los spoilers». Ella leyó estas palabras como si pudieran explicar algo, pero eran tan ligeras y vacías como sus conversaciones. No le escribió ni le llamó, y él tampoco. Kate cerró la aplicación y se recostó en su silla. Su mirada se posó en el termo vacío que no había llenado ese día. Pensó en cómo ella y Jake se reían del café de la máquina expendedora, en cómo él le guiñó el ojo, prometiéndole traerle un latte normal. Parecía tan lejano, pero sentía como si hubiera pasado toda una vida. «Kate, ¿vas a la reunión?». La voz de Liz la sacó de sus pensamientos. «Sí, ahora mismo». Kate se levantó, cogió su bloc de notas y se dirigió a la sala de conferencias. Intentó concentrarse en el trabajo, en las palabras de Mark, en los números que parpadeaban en la pantalla, pero su mente seguía divagando hacia esa noche, al silencio, a su respiración, a cómo se sentía viva, y ahora, sin él, no sabía qué hacer al respecto. No sabía si quería hacer algo al respecto. Regresó a su escritorio, abrió su correo electrónico y empezó a escribir una respuesta al último mensaje, pero se le congelaron los dedos y miró por la ventana. El cielo estaba gris, como si Bloomington también sintiera su estado de ánimo. Kate estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando su teléfono cuando oyó el sonido de un motor afuera. Se quedó paralizada escuchando. El gruñido le resultaba familiar, bajo, ligeramente más áspero que el de un camión. Miró el reloj, las 18:37. No le había avisado de su llegada, pero después de una semana de silencio no le sorprendió. Kate dejó el teléfono, se levantó y se acercó a la ventana. Las luces del camión brillaban a través de las cortinas y vio a Mickey apagar el motor y abrir la puerta. No supo qué sintió. No había felicidad ni alivio, solo una ligera tensión, como si se encontrara con alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Kate se alisó el suéter, se echó un mechón de pelo hacia atrás y se acercó a la puerta. No quería parecer que estaba esperando, pero tampoco indiferente. La puerta se abrió y Mick entró, trayendo consigo el olor de la carretera, una mezcla de gasolina, polvo y algo metálico. Sus vaqueros estaban descoloridos, su chaqueta desgastada y se le habían formado ojeras. Parecía mayor de lo que recordaba, aunque solo habían pasado unas semanas. «Hola», dijo, dejando la maleta en el suelo. Su voz era ronca, cansada, pero familiar. «Hola», asintió Kate, apoyándose en la pared del vestíbulo. «No sabía que vendrías hoy». «Sí», dijo Mickey con voz entrecortada, quitándose la chaqueta. «El operador me dio el día libre. Decidí volver a casa en lugar de quedarme en el motel». Kate asintió sin saber qué decir. Notó cómo él inspeccionaba el vestíbulo como si comprobara que todo estuviera en su sitio. Su mirada se detuvo en los zapatos de Kate junto a la puerta, pero no dijo nada. «¿Tienes hambre?», preguntó para romper el silencio. «Tengo restos de pollo, o puedo calentarte algo». «Con pollo está bien», se encogió de hombros dirigiéndose a la cocina. «Me ducharé si te parece bien». Por supuesto, Kate retrocedió un paso, dejándolo pasar. Lo observó subir las escaleras y sintió una opresión en el pecho. Esta era su casa, su vida, pero todo parecía extraño. No recordaba cuándo fue la última vez que hablaron de algo que no fuera comida, facturas o sus vuelos. Kate regresó a la cocina, sacó un recipiente con pollo del refrigerador y lo metió en el microondas. El aroma a romero llenó la habitación, recordándole aquella noche en que preparó la cena, esperando que Mickey viniera. Ahora estaba allí, pero todo se sentía diferente. Cogió 2 platos y tenedores y los puso sobre la mesa junto con una botella de agua. Todo se hizo mecánicamente, como si estuviera terminando una tarea. 15 minutos después, Mickey bajó con una camiseta limpia y vaqueros. Tenía el pelo mojado y olía a jabón, pero el cansancio persistía. Se sentó a la mesa, mirando el pollo que Kate acababa de calentar. «Tiene buena pinta», dijo, cogiendo un tenedor. «Lo hiciste tú».
Sí, la semana pasada, Kate se sentó frente a él sosteniendo su vaso de agua. Quería hacer algo especial, pero, bueno, estabas ocupado. Mike la miró y frunció ligeramente el ceño. Lo siento, la entrega tardó más de lo esperado, luego otra y luego una avería. Ya sabes cómo es. Lo sé, asintió Kate mirando su vaso. Ella no quería empezar esta conversación sobre su trabajo, sobre cómo desaparece, sobre cómo espera, pero el silencio entre ellos era denso y no podía soportarlo. Solo, estaría bien si me avisaras o llamaras. Mike dejó el tenedor y la miró. Sí que escribí, dije que estoy ocupado. Escribí, suspiró Kate intentando mantener la voz serena, pero no es lo mismo, no sé dónde estás, qué te pasa, a veces parece que has olvidado por completo que tienes un hogar. Kate suspiró frotándose la frente, no lo he olvidado, es solo trabajo, lo sabías cuando empezamos. Lo sabía, asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero eso no significa que sea fácil para mí, te vas y nada, ni siquiera hablamos con normalidad. Mike se quedó en silencio mirando su plato. Kate esperó a que dijera algo, que se justificara, que se enfadara o algo, pero él solo asintió como si estuviera de acuerdo con algo que no quería admitir. De acuerdo, dijo finalmente, intentaré llamarte más a menudo, pero tú también, podrías escribir algo, no leo la mente. Kate lo miró y sus labios temblaron en una débil sonrisa. Escribir y qué escribiría. Hola, estoy comiendo yogur y ordenando papeles. Bueno, algo. Mike se encogió de hombros y había algo cálido en su voz, mejor que nada. Se quedaron en silencio y Kate tomó un sorbo de agua para ocupar sus manos. Sus pensamientos se dirigieron a Heike, a esa noche, a su mirada, a cómo guardaba silencio cuando era necesario. No quería contárselo a Mike, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía cómo. No era un romance, no era una aventura como la gente suele pensar. Era algo más. Y sin embargo, sentía que era algo entre ellos, aunque Mike no supiera nada al respecto. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó tomando un trozo de pollo. Siguen liados con los camareros. Kate asintió agradecida por el cambio de tema. Sí, como siempre, el nuevo informático se tambaleó pero continuó rápidamente. Contrataron a un informático temporal pero le suspendieron el contrato. Ahora volvemos a estar solos. Típico, sonrió Mike masticando. Tenemos los mismos problemas en la estación. Contrataron a un mecánico pero renunció después de una semana. Ahora estoy arreglando los frenos yo mismo. ¿En serio? Kate lo miró tratando de imaginarlo. Odias esto, ¿verdad? Lo odias, asintió y sus labios se torcieron en una sonrisa. ¿Pero qué podemos hacer si no soy yo quien? Kate le devolvió la sonrisa y por un momento sintió que volvían a ser los mismos de siempre. Dos personas que podían hablar de trivialidades y reírse de ellas. Pero el momento pasó y el silencio regresó. Notó lo mucho que se habían distanciado. Sus movimientos le eran familiares, cómo sostiene un tenedor, cómo se frota el cuello cuando está cansado, pero no podía recordar cuándo fue la última vez que sintió su cercanía. No física, sino real. ¿Cómo estás?, preguntó Mike apartando el plato. No se trata de trabajo, solo de ti. Kate se recostó mirándose las manos. Bien, dijo ella, pero la palabra sonó hueca. Solo, viviendo día a día. A veces siento que solo estoy flotando. Mike asintió y su mirada se tornó seria. Sabes, a veces me siento igual, en la carretera de noche cuando conduces y solo ves los faros por delante. Me pregunto a dónde lleva todo esto. Kate lo miró sorprendida. Mike rara vez hablaba tan abiertamente, sin bromas ni evasivas. ¿Y a dónde?, susurró ella en voz baja. No lo sé, se encogió de hombros, su voz más suave de lo habitual. Pero, no quiero que solo flotemos tú y yo. Sintió un nudo en la garganta y apartó la mirada. Quería decir algo, sobre lo cansada que estaba de esperar, sobre lo sola que se sentía, sobre cómo temía que se hubieran convertido en extraños. Pero en lugar de eso, solo asintió. Yo también, susurró ella. Se sentaron en silencio y Kate escuchó el tic-tac del reloj en la pared. No mencionó a Heike, no porque tuviera miedo, sino porque no tenía sentido. Esa noche no se trataba de amor, no se trataba de traición, se trataba de ella, de su necesidad de sentirse viva. Ahora, mirando a Mike, se dio cuenta de que esta vida, su vida, seguía ahí a pesar del desgaste y las grietas. Me voy a la cama, dijo Mike, poniéndose de pie. Estoy muerto de cansancio. ¿Vienes? Pronto, asintió Kate. Tengo que limpiar. Él asintió y subió las escaleras, dejando a Kate sola en la mesa, mirando los platos vacíos. No sabía qué pasaría después, pero sentía que algo tenía que cambiar. No hoy, no mañana, sino pronto. Simplemente no sabía por dónde empezar. Kate se sentó en el sofá de la sala, con las rodillas dobladas hacia el pecho. La lámpara del rincón proyectaba una luz cálida, pero la habitación seguía pareciendo fría. El televisor estaba apagado y solo el tic-tac de los relojes de pared y el sonido lejano de un coche afuera interrumpían el silencio. Mike llevaba 3 días en casa, una rareza en los últimos meses. Estaba sentado en el sillón de enfrente, revisando algo en su teléfono, pero Kate sabía que no estaba leyendo.
Sus dedos se movían mecánicamente, como si esperara poder levantarse e irse. Ella lo miró, intentando recordar cuándo habían hablado por última vez de algo que no fueran facturas, comida o sus viajes. Todo lo que sentía era aburrimiento, soledad, miedo de que su vida se hubiera convertido en un ciclo sin fin, facturas, trabajo, esperar a que volviera a casa, e incluso cuando estaba allí parecía que no estaba. No quería pelea, no quería acusaciones. Pero el silencio era insoportable. Mike susurró en voz baja, casi un susurro, pero él levantó la cabeza inmediatamente. ¿Podemos hablar? Colgó el teléfono y sus cejas se movieron ligeramente. Por supuesto, ¿qué pasó? Kate se recostó mirándose las manos. No sabía cómo empezar, pero las palabras ya brotaban de sus labios. Yo no sé cómo decirlo. Siento que me ahogo, aquí en esta vida. Todos los días son iguales, trabajo, casa, esperando a que vengas. E incluso estando aquí parece que no estás. Mike la miró y su rostro no tenía expresión, pero entrecerró los ojos ligeramente. No la interrumpió y eso le dio el coraje para continuar. No te culpo, añadió rápidamente. No se trata de lo que estés haciendo mal, es solo que me siento sola todo el tiempo. Y temo que siempre será así, que seguiré siendo superflua para nadie. Su voz vaciló en la última palabra y apartó la mirada apretando los dedos. No quería llorar, no quería que pareciera una queja, pero la verdad a la que se había aferrado durante tanto tiempo era pesada y ahora yacía entre ellos, vulnerable y expuesta. Mike permaneció en silencio y Kate sintió que se le encogía el corazón. Esperaba que dijera algo, que se defendiera, que se enfadara, que la apartara, pero él solo la miró y su silencio fue más fuerte que las palabras. Finalmente tosió y se recostó en la silla, frotándose el cuello. No sabía que te sintieras así, dijo lentamente, con la voz ronca, como si le costara pronunciar las palabras. Pensé que podrías manejarlo. Siempre lo has hecho antes. Kate asintió mirando al suelo. No puedo manejarlo, Mike. Estoy fingiendo, porque no sé cómo más. Tú te vas y yo me quedo, y todo lo que tengo es trabajo, esta casa, estos relojes que hacen tic-tac. Ella asintió hacia la pared y sus labios temblaron en una débil sonrisa. A veces creo que simplemente desaparezco. Mike se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Tenía las manos entrelazadas y Kate notó que sus dedos temblaban ligeramente. Kate querida empezó, pero luego se quedó en silencio buscando las palabras. No sé qué hacer con esto. Yo también estoy cansado. No por la carretera, aunque me pasa factura, por no ser quien quieres que sea. Kate lo miró y arqueó las cejas. No quiero que seas otra persona, susurró en voz baja. Solo quiero que estés aquí, no físicamente, sino con nosotros, conmigo. La sintió y bajó la mirada al suelo. Lo intento, dijo casi en un susurro, pero ya sabes, en la carretera es sencillo. Conduces, trabajas, duermes. Aquí te veo esta casa y siento que no puedo más. Como un hombre, no sé, como una persona, no sé cómo arreglarlo. Kate sintió un nudo en la garganta. No esperaba que dijera algo así. Mike rara vez hablaba de sus sentimientos. Era un hombre de acción, un hombre que arreglaba camiones y pagaba facturas. Pero ahora estaba sentado frente a ella, abierto, vulnerable, y era a la vez aterrador y correcto. Yo tampoco sé cómo arreglarlo, admitió con voz suave, pero no quiero que simplemente nos dejemos llevar. Apenas hablamos, Mike, simplemente existimos uno al lado del otro. Asintió y apretó los labios en una fina línea. Sí, dijo finalmente, yo también lo veo y no me gusta. No quiero que te sientas sola o innecesaria. Tú no eres así, Kate. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿por qué lo siento así?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué siento que solo soy parte de la casa, como un mueble? Mike hizo una mueca como si sus palabras lo hubieran golpeado. Abrió la boca para responder, pero se quedó callado, frotándose la cara con las manos. Maldita sea, Kate, murmuró. No sé cómo pasó esto. Yo siempre pensé que eras fuerte, que no me necesitabas aquí cada minuto. Kate asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer, pero las parpadeó para contenerlas. Quizás ambos huimos, susurró. Estoy en mi trabajo, en mi rutina. Tú estás en la carretera, y ahora estamos aquí. No sé quiénes somos el uno para el otro. La miró, su mirada pesada pero no enojada. Eres mi esposa, dijo simplemente, pero había algo en su voz que ella no había escuchado en mucho tiempo, convicción, y no quiero que esto cambie, pero no sé cómo mejorarlo. Kate sintió que se le encogía el corazón. No esperaba que la conversación llegara tan lejos, que ambos fueran tan abiertos. Daba miedo, pero al mismo tiempo era liberador. Por primera vez en años se sintió escuchada, no solo asintiendo, no solo respondiendo, sino escuchada. Quizás podamos empezar poco a poco, sugirió con voz cautelosa.
Solo, hablar no de facturas ni de trabajo, de lo que llevamos dentro, aunque sea difícil. Mike asintió y sus labios temblaron en una débil sonrisa. De acuerdo, dijo, puedo intentarlo, pero sabes, no se me dan bien las palabras. Lo sé, respondió Kate con una sonrisa sincera aunque frágil, pero puedes escuchar, bastaría. Se quedaron en silencio, pero este silencio era diferente, no pesado, no opresivo. Era un silencio que les hacía espacio a ambos. Kate miró a Mickey y por primera vez en mucho tiempo vio no solo a su marido que va y viene, sino a un hombre que también lucha, que también pierde. Me voy a la cama, dijo finalmente, levantándose. Mañana hay trabajo en el taller, tengo que revisar la camioneta. Pero, quizás esta noche nos sentamos a hablar, quizá debamos cambiar algo. Kate asintió, sintiendo que se le aligeraba el pecho. De acuerdo, dijo, aquí estaré. Subió las escaleras y Kate se quedó en el sofá mirando la pantalla oscura del televisor. No sabía qué pasaría después, no sabía si podrían arreglar lo que estaba roto, pero esta conversación, este pequeño paso, fue un comienzo. La mañana en casa de Kate fue tranquila como siempre. El sol brillaba a través de las cortinas proyectando suaves rayos de luz sobre la mesa de la cocina, desgastada por los años y el abandono. La cafetera silbaba llenando el aire con un aroma amargo mientras la tostadora hacía clic, expulsando 2 rebanadas de pan ligeramente quemadas por los bordes. Kate estaba de pie junto a la estufa, batiendo los huevos revueltos en la sartén. No le gustaba cocinar por las mañanas, pero hoy quería algo familiar, casi ritual. Mike estaba sentado a la mesa leyendo el periódico local que trajo del porche. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha y su camiseta olía a detergente fresco. Kate colocó los huevos revueltos en platos, agregó las tostadas y lo colocó todo sobre la mesa. Se sentó frente a Mike, sosteniendo su taza de café con ambas manos como si fuera un ancla. No hablaron, pero el silencio no era pesado, más bien familiar como un suéter viejo usado sin pensarlo 2 veces. Después de su conversación de hace unos días, algo cambió no drásticamente, pero lo suficiente como para que Kate lo notara. Mike la miraba más a menudo, preguntándole qué tal le había ido el día, incluso sugiriendo que vieran una película juntos, aunque al final ambos se quedaron dormidos en el sofá después de 1 hora. ¿Está bueno el huevo revuelto?, preguntó ella, observándolo cortar una rebanada de pan tostado. Mike asintió, masticando. Mejor que en el restaurante de carretera. Allí todo sabe a goma. Kate sonrió con suficiencia, tomando un sorbo de café. Un gran elogio, sin duda. Quizás podrías abrir una cafetería. Solo si sirves cerveza con el desayuno, sonrió y entrecerró los ojos ligeramente. Era raro, una sonrisa tan ligera, casi infantil, y Kate se sorprendió mirándolo más tiempo del necesario. Comieron en silencio y Kate escuchó el tic-tac del reloj de la pared, el mismo que odiaba pero que Mike se negaba a quitar. Sus pensamientos vagaban: trabajo, un informe que debía entregar a mitad de semana, una conversación con Liz, que seguía intentando averiguar qué había estado haciendo Kate el fin de semana. No pensaba en Heike, o al menos intentaba no hacerlo. Esa noche había sido como una página arrancada que no quería releer. Pero a veces, en esos momentos de tranquilidad, se sorprendía recordando su mirada, su silencio, y eso la asustaba. No porque lo extrañara, sino porque le recordaba lo lejos que había llegado para sentirse viva. Mike dejó el tenedor y la miró. Su rostro estaba serio, y Kate sintió que se le aceleraba el pulso. Conocía esa mirada, aparecía cuando quería decir algo importante pero no estaba seguro de cómo. Kate empezó y su voz era más baja de lo habitual. ¿Todavía me amas? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo y Kate se quedó paralizada sosteniendo su taza de café. No se esperaba esto, no ahora, no durante el desayuno, no después de todas sus conversaciones. Se le hizo un nudo en la garganta y dejó la taza de café para ganar tiempo. Mike la miró con una mezcla de esperanza y miedo que no había visto en años. Kate abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron. Quería decir sí, porque sería más fácil, porque eso era lo que debería haber sentido. Pero la verdad era más compleja y después de su última conversación se prometió ser honesta, al menos con él, al menos en esto. Se quedó en silencio mirándose las manos. La pausa se alargó y sintió que el silencio se hacía más pesado. No lo sé, Mike, pero quiero averiguarlo. Mike asintió y sus labios se apretaron en una fina línea. No parecía enfadado ni molesto, sino cansado, como si esta respuesta no fuera lo que esperaba, pero tampoco lo que temía. De acuerdo, dijo finalmente, casi en un susurro, esto es honesto. Kate lo miró y se le encogió el corazón. No digo que no te quiera, añadió rápidamente como si temiera que la malinterpretara. Es solo que, no sé qué significa esto ahora, para mí, para nosotros. Asintió de nuevo mirando su plato. Lo entiendo, dijo, y no había acusación en su voz. Yo tal vez tampoco lo sé, pero no quiero que simplemente dejemos de intentarlo.
Kate sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y parpadeó para contenerlas. Yo tampoco quiero eso, susurró, por eso digo esto, porque, si no somos honestos, simplemente nos ahogaremos. Mike la miró y su mirada era gentil, casi vulnerable. Tienes razón, dijo, yo no soy bueno hablando de esas cosas, pero te entiendo, Kate, y quiero intentarlo, aunque sea difícil. Ella asintió sintiendo una sensación de alivio invadirla, aunque la tensión no se disipó. Esto no era un final, no era una solución, pero era un paso, pequeño, tembloroso, pero real. Se sentaron en silencio, y Kate escuchó mientras la cafetera burbujeaba, mientras el reloj hacía tic-tac, mientras su propia respiración se volvía más regular. Tenemos que cambiar la bombilla del recibidor, dijo Mike de repente, apartando el plato. Está parpadeando otra vez. Kate sonrió con suficiencia y sus labios temblaron en una sonrisa. Lo mencioné hace un mes. Lo sé, se encogió de hombros y había una ligera burla en su voz hacia sí mismo. Estoy bajando el ritmo, pero lo haré hoy si no me voy. Kate lo miró y su sonrisa se ensanchó ligeramente. De acuerdo, dijo ella, y quizás podamos hablar más esta noche, casualmente. De acuerdo, asintió Mike, y sus ojos se encontraron con los de ella. No era la mirada que tenían hace 10 años cuando podían charlar durante horas sobre tonterías, pero era una mirada que contenía algo vivo, y eso fue suficiente. Kate se levantó para recoger los platos, y Mike la ayudó, llevándolos silenciosamente al fregadero. Se movieron uno al lado del otro, sin tocarse, pero había algo en su movimiento que Kate no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que seguían siendo un equipo, aunque maltrecho. Kate estaba sentada en el porche, sosteniendo una taza de café que ya estaba empezando a enfriarse. La mañana en Bloomington estaba tranquila, solo el perro del vecino ladraba a lo lejos y el viento agitaba las hojas. Miró la calle donde estaba estacionada la camioneta de Mike, su oscura silueta recortada contra la luz de la mañana. Mike estaba dentro, en la cocina, y Kate podía oírlo tintinear los platos mientras preparaba el desayuno. Era inusual, rara vez se quedaba en casa más de 2 días, pero allí estaba desde hacía una semana. Su conversación durante el desayuno de hacía unos días aún resonaba en su cabeza. ¿Todavía me quieres?, preguntó él y su respuesta, no lo sé, pero quiero aclarar las cosas, quedó flotando entre ellos como una carta inconclusa. No volvieron a hablar de ese tema, pero algo había cambiado. Mike empezó a preguntarle más sobre su día, ayudándola con los platos, incluso ofreciéndose a arreglar la puerta chirriante de la despensa. Kate notó estos pequeños detalles y despertaron en ella una leve esperanza mezclada con cautela. No quería esperar demasiado, no después de todos esos años, no después de su distanciamiento. La puerta se abrió con un crujido tras ella y Mike salió al porche con su propia taza en la mano. Se sentó junto a ella en el escalón y Kate sintió el calor de su hombro contra el suyo, aunque no se rozaban. Parecía cansado, pero no de la forma habitual después de un vuelo. Era un agotamiento interno que ella solo recientemente había comenzado a notar. Hablé con el operador, dijo, mirando a la calle. Su voz era serena, pero Kate detectó un atisbo de tensión. Me tomé un descanso, 2 semanas, empiezo la siguiente. Kate se giró hacia él y arqueó las cejas. En serio, no pudo ocultar su sorpresa. Mike no se había tomado un descanso en años, excepto algunos días en Navidad o cuando su camioneta se averió. ¿Y qué vas a hacer?, se encogió de hombros tomando un sorbo de café. No lo sé, quizás arregle algo en casa, o podríamos ir a algún lado, si quieres. Kate sintió que se le oprimía el pecho con una calidez inesperada. No se esperaba esto, no ahora, no después de todo. ¿Nos vamos?, preguntó de nuevo y su voz fue más suave de lo que pretendía. ¿A dónde? Donde tú digas. Mike la miró y había una mezcla de incertidumbre y algo que no había visto en mucho tiempo, el deseo de estar juntos, quizás al lago o a Chicago, no sé, solo, juntos. Kate asintió mirando su taza. Sus dedos apretaron la cerámica y sintió un nudo en la garganta. No era una gran promesa, ni un gesto romántico, era Mike intentándolo y eso significaba más para ella de lo que podía esperar. Puedo irme, susurró, tengo un par de semanas ahorradas. Marge no estará contenta, pero me las arreglaré. Mike sonrió y sus labios se curvaron en una sonrisa. Marge sobrevivirá, y Liz chismeará que te escapaste con un informático. Kate se rió, pero su risa salió más aguda de lo que pretendía. Mencionar al informático, incluso en broma, la hirió recordándole a Heike esa noche de la que no le había contado a Mike. No pensaba decírselo, no por miedo, sino porque no tenía sentido. Esa noche no se trataba de amor ni de traición, sino de su propio vacío que intentaba llenar. Pero ahora, sentada junto a Mike, sentía que ese vacío se reducía, aunque no había desaparecido por completo. Liz ya ha urdido todo un drama, dijo Kate, intentando mantener la voz ligera. Si me despido, pensará que me he ido a Italia. ¿Italia? Mike levantó una ceja.
¿Es que ahora tengo que aprender italiano? No necesariamente, sonrió Kate y sus hombros se relajaron. Pero dicen que el vino es bueno allí. ¿Puedo encontrar vino aquí también? Se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó. Siempre y cuando no me obligues a comer nada con chía. Kate rió esta vez con sinceridad. Se sentaron en silencio mirando la calle y Kate sintió que el aire de la mañana se calentaba. No sabía qué pasaría después. Su partida podría ser un paso hacia la reconciliación o podría demostrar que habían ido demasiado lejos para volver. El divorcio era posible, al igual que un nuevo intento o algo completamente diferente, algo que no podía imaginar. Pero por primera vez en mucho tiempo, esta incertidumbre no la asustó. Estaba lista para descubrirlo. Tenemos que cambiar la lámpara del recibidor, dijo Mike, terminando su café. De verdad que parpadea. Kate asintió sintiendo que sus labios se estiraban en una sonrisa. Sí, lo dije, pero si se te vuelve a olvidar, la cambiaré yo mismo. No lo olvidaré, la miró y había algo cálido, casi familiar en su mirada. Lo prometo. Una noche tras otra cena cancelada con Mike, Kate pasa la noche con Heike, lo que se convierte en un encuentro íntimo, no pasión, sino un intento de llenar un vacío interior. Heike se va sin despedirse y Kate se queda con una sensación inexplicable. De repente Mike regresa y sus conversaciones se vuelven más sinceras. Kate admite su soledad, Mike su agotamiento y su miedo al fracaso. Deciden intentarlo de nuevo, empezando por algo pequeño: conversaciones, tiempo libre, pequeñas tareas domésticas. La historia termina en el porche de su casa, donde Kate y Mike hablan de su futuro, sin saber qué les espera, pero con esperanza. Divorcio, reconciliación o algo más, no se sabe, pero Kate está lista para descubrirlo. ¿Me extrañas?, preguntó Mike apoyado en el marco de la puerta. Kate lo miró a los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. Echaba de menos, algo susurró, pero era él.